Hoy vamos a estar compartiendo con el tema la salvación de Cornelio, que es precisamente digamos una enseñanza, una palabra que aparece en el libro de Hechos. Con este tema vamos a compartir en esta jornada, así que atentamente espero que siguiendo conforme a los versículos bíblicos vamos aprendiendo en esta jornada. Vamos a comenzar entonces, vamos a buscar el libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 16. Vamos a comenzar entonces. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta el versículo 16 hemos leído. Estamos comenzando una nueva semana de estudio y también una nueva semana de este año 2025. Por la gracia de Dios ya pasamos a este año, estuvimos en el año 2024 realizando la clase, el estudio bíblico por medio de esta plataforma, y Dios no nos permite no soltar este tiempo de estudio, sino que continuamente estamos aprendiendo, continuamente estamos compartiendo el estudio bíblico. En este año yo también tengo algunos deseos, ¿no? Algunos planes, proyectos que están obviamente en mi cabeza, pero que quisiera también compartir con ustedes, ¿no? Como deseo. Porque el año pasado nosotros partimos en el mes de enero haciendo el seminario con el pastor Mario Verdugo, y yo pensaba que esto era el inicio de un año en el que podíamos repetir esta experiencia del seminario varias veces, es decir, que invitando a los expositores para poder aprender con distintas temáticas, con distintos enfoques, con distintos expositores. Pero en el año 2024 yo no pude realizar este trabajo, no pude avanzar con esta labor. Entonces yo pensé que en el año 2025 podía también cambiar mi corazón al respecto y planear con más detalle
digamos, lo que será el año de estudio, porque nosotros de lunes a sábado tenemos la enseñanza bíblica, cada semana, cada día, un expositor distinto. En esta ocasión o en esta semana el orden de los expositores son el día lunes, me toca normalmente compartir a mí, luego el día martes ya el pastor Mario Verdugo, el día miércoles y día viernes el pastor Juan Kim. El día jueves a veces estábamos invitando a una persona de otro país o algún hermano o pastor, o a veces también yo comparto, y el día sábado está compartiendo los hermanos de la iglesia Casa de Sion. Entonces, digamos que nosotros podemos, pensar en este año 2025, no solamente mantener esta forma, de compartir cada día un expositor diferente, sino que también que pueda, cada día que pueda, tener la oportunidad ustedes de invitar, ¿no?, nuevas personas, invitar a los que puedan escuchar la enseñanza, la palabra de Dios. Pero en este año yo quisiera, por lo menos, es mi deseo, ¿no?, intentar realizar el seminario bíblico una vez al mes. Es decir, ya en el mes de diciembre el pastor Mario Verdugo hizo el seminario bíblico de 2 días, pero en el mes de enero también considerar 2 días de exposición de un seminario con un tema, ¿no?, con un tema específico. Entonces los hermanos tendrán una motivación para invitar a los nuevos. Es decir, que si realizamos el seminario virtual, entonces los hermanos podrán tener un deseo. En esta ocasión se tratará el tema detalladamente acerca de esto. Entonces con ese plan ustedes pueden invitar a una persona nueva para que pueda participar específicamente de tal seminario. Es una manera de ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Ya mi propósito o mi deseo es que no solamente estemos así entre nosotros, sino que aumente el número de personas que participan en el estudio bíblico, ¿no? Hace tiempo atrás, cuando el pastor Kim empezó a realizar esta reunión, yo he visto algunos registros también, algunas predicaciones que el pastor hacía de los diferentes libros del Nuevo Testamento. Y él a veces durante la predicación en el estudio, él decía: ahora hay 40 líneas conectadas, 45 líneas conectadas. Entonces me llamaba mucho la atención. En ese tiempo 40 personas ingresaban en este estudio. Pero hoy en día el número promedio de personas que participan en este estudio es de 20 personas, ¿no?, promedio, a veces menos, a veces 15 personas. Por eso, mi deseo es que por lo menos, si es 20 el número, la media, ¿no?, de conectados, por lo menos intentar que pueda subir el número de estudiantes de esta plataforma a 40 personas. ¿Por qué? En realidad esta plataforma de Zoom tiene la capacidad para albergar hasta 100, ¿no? ¿No es así? 100. Son 100, líneas, ¿no? 100 líneas. Sí, bueno, estoy confirmando sobre esto. Creo que son 100 líneas que se pueden conectar, a la vez en la plataforma de Zoom. Entonces todavía tenemos mucho espacio. Es como que tuviéramos una iglesia para 100 personas, pero solamente están conectando 20 personas. ¿Entienden? O sea, un espacio para que 100 personas puedan participar. Pero estamos aprovechando, pero una parte, ¿no?, un 20% de la capacidad que tiene esta plataforma. Entonces yo estaba pensando que por lo menos de aquí al fin del primer semestre, o por lo menos los primeros 3 meses, es decir, que enero, febrero, en marzo, poder también tener 40 personas que se conectan solamente en la plataforma de Zoom. ¿Ustedes están de acuerdo? Tal vez alguien no está de acuerdo, pastor. Estamos bien entre 20, no hay problema. Así estamos bien, tenemos harto espacio para conectarnos, porque cuando lleguen 100 personas y llegue 101, entonces ese 101 ya no podrá entrar, ¿no? Porque no hay espacio. ¿Entienden?
Nunca hemos sufrido esa situación, que ustedes no puedan entrar en una reunión. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Es correcto, ¿no? Nunca ha pasado esto. Entonces, como si fuera un plan, ¿no? Un proyecto de este año, o por lo menos de los primeros 3 meses del año, yo deseo que por lo menos aumente a 40 personas, porque en algún momento ya hubo 40 personas, ¿no? Estuvieron 40 personas en esta plataforma. Entonces no es algo que no hayamos podido hacer antes. Entonces es algo como un proyecto, ¿no? De este año 2025. Sí, obviamente para eso es que yo estoy pensando de ahora también, aparte de las clases de estudio que hacemos, también aumentar un seminario bíblico con un tema específico que podamos hacer cada mes. Esto es mi proyecto, ¿no? De todas formas, yo tengo que presentarle al pastor, ¿no? Pastor Juan, porque cada mes deberíamos considerar un expositor que tenga disponibilidad para presentar 2 días por lo menos, ¿no? De seminario, porque seminario bíblico por lo menos deberían ser 2 o 3 días, pero estamos barajando 2 días. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera comenzar el estudio en sí. Hoy hemos leído en el libro de Hechos capítulo 10 acerca del tema la salvación de Cornelio. Ya primero vamos a ver quién es Cornelio, vamos a ver el perfil y currículum de Cornelio. El versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Ya el primer antecedente que tenemos de Cornelio es que Cornelio es un centurión de la compañía llamada la italiana. O sea, es una persona de nacionalidad romana. Es correcto, pero además es un centurión. Según la etimología, una centuria equivale a aproximadamente 100 personas, 100 soldados a su cargo. Entonces la persona que era centurión tenía personas a su cargo, 100 personas aproximadamente. Creo que a veces podía variar, pero ese es el cargo de un centurión. Entonces no sé en un ejército cuántos centuriones habrán, depende, ¿no?, de la cantidad de soldados, pero digamos que si en un ejército hay 1000 personas, entonces habría 10 centuriones en total, ¿no? Porque cada 100 personas, entonces un centurión. Digamos que es un cargo, o sea, oficial, es un cargo, ¿cómo decir, no? Es un cargo militar, Una persona que tiene a su cargo 100 soldados es una persona que tiene poder, ¿no? Ya sea poder, digamos, de su palabra, pero también tiene poder adquisitivo. Una persona que tiene riqueza, no dinero. Así podemos pensar. Entonces, eso aparece en el versículo 1, pero en el versículo 2 describe sobre su vida. O sea, ¿cuál era la vida que llevaba este hombre? Era una persona piadosa. Ya, ¿qué es lo contrario de ser piadoso? ¿O qué es lo que es contrario de piedad? ¿Saben qué es lo contrario de piedad? ¿No? En la comuna de Colina hay una hermana que se conecta con nosotros y participa. Ella se llama Piedad. ¿No es así? Los hermanos de Colina están conectados ahora. El hermano Francisco está conectado. Ella se llama Piedad. Pero ¿qué es lo contrario de la palabra piedad? Impiedad. ¿No es así? ¿No? Entonces, piadoso es una persona que lleva una vida, ¿no?, de piadosa y temerosa de Dios. Con toda su casa, ya no solamente él, sino que él dirigiendo a su casa, a su familia también lleva una vida piadosa delante de Dios. Luego, ¿qué dice? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y que también oraba a Dios siempre. Y acá es donde nosotros tenemos que detenernos, porque un centurión romano que pertenece a las filas del ejército romano o el poder militar romano no debería adorar a los dioses romanos, no debería tener los dioses de Roma. Pero este hombre era una persona que creía en Dios, en el Dios, digamos, de Israel, ¿no? En Jehová. Entonces dice que era piadoso,
temeroso de Dios con toda su casa, además una persona muy generosa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hoy en día, ¿cómo se le llaman a las personas que siempre están ofreciendo dinero a otros? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama esta práctica? O como tipo, o sea, hay un vocabulario que se ocupa, ¿no? Para estas personas. Cuando alguien, digamos, tiene este tipo de característica, no recuerdo ahora. Bueno, acá dice una hermana, generosidad, prestamista, dice. No, altruismo. Creo que es una palabra más correcta, ¿no? Altruista. Entonces, tal persona tiene el deseo de donar a los pobres, a los que no tienen mucha plata, mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo ve el pueblo a tal persona? En nuestro país han surgido algunos personajes que tenían esta característica, ¿no? Que eran capaces de ofrecer dinero a otros, ¿no? Es decir, que tienen esta facilidad, ¿por qué? Ya sea porque ellos tienen un buen ingreso, ¿no? Es decir, que algunos son empresarios, personas exitosas en sus labores, en lo que hacen. Entonces, son capaces de llegar a dar dinero a otro, porque no todas las personas que ganan dinero tienen este tipo de corazón, ¿no? Alguno que gana dinero no tiene interés de donar ni de dar a nadie, sino que solamente acumula riquezas para sí mismo. Pero alguna persona tiene este corazón de desprenderse de cierta parte de su riqueza y luego puede donar a la gente, a las organizaciones, fundaciones, en fin. Entonces podemos ver que el perfil de este hombre Cornelio es así, y luego oraba a Dios siempre. Ya cuando la Biblia dice oraba a Dios siempre, ¿qué es lo que nosotros podemos imaginar? No está detallando que oraba a Dios todos los días, no está diciendo que cada momento, pero a Dios siempre, es decir, que todo el tiempo se mantenía orando. No sabemos cuántas veces al día, no sabemos si todos los días, tal vez. Por la característica que él tenía, creo que él sacó tiempo en su vida para orar a Dios cada día. Entonces este hombre, si nosotros lo vemos desde el ángulo humanista o desde el ángulo moralista, ¿qué les parece? ¿Es un buen ejemplo de una vida una vida cristiana? ¿Es un buen ejemplo o un mal ejemplo? ¿Es un buen ejemplo de la vida de un cristiano o no tiene nada que ver con la vida de un cristiano? Viéndolo desde este ángulo, es una persona generosa, una persona que ora a Dios siempre, teme a Dios, ¿no? Teme a Dios. Es decir, que él no vive con el pecado, sino que temer a Dios es decir que él no anda haciendo las cosas malas y perversas, sino que siempre estaba cuidándose de ciertas cosas, ¿no? De no hacer ciertas maldades, ciertos pecados. Entonces es una persona que podemos llamar ejemplo de una vida de fe, una vida cristiana, un buen cristiano, así es, como escribió acá una hermana. Un buen cristiano, entonces, ya esta persona, si nosotros tuviéramos que calificar para entrar al reino de los cielos, sería muy fácil decir que obviamente este hombre va adelante, es el primero para ingresar al reino de los cielos. ¿No es así? Porque no dice que sea una persona impía, sino que dice que es piadoso, temeroso de Dios. No es impío, sino que es piadoso. Entonces, la Biblia nos empieza a relatar, ¿qué cosa? Vamos a ver acá el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. Ya, la hora 9 del día podemos interpretar de qué manera. Si nosotros pensamos la hora 9, si pensamos en el reloj o en el horario judío, ¿qué horario sería? Si fuera el horario judío sería empezando a las 6 de la mañana, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, serían 3 de la tarde. Pero existe también el horario romano. Por eso no sé muy bien acá qué tipo de horario utiliza, si el horario judío o el horario romano. Porque según yo entiendo, el horario romano debería contar desde las 12, ¿no? Desde las 12. ¿Entienden? Desde las 12. Entonces en ese caso sería 9 de la mañana. Por eso en esta parte yo no tengo certeza qué horario está considerando, pero creo que puede ser el horario judío.
Ya, entonces acá dice, versículo 4, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo que, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ya el versículo 3 dice que él a la hora 9 del día se encontró o tuvo la visión ¿de quién? De un ángel de Dios. Que entraba, dice, donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya la Biblia nos muestra que en el libro de San Mateo, precisamente en el capítulo 1, la persona que tuvo el encuentro con el ángel, primeramente fue, ¿quién? Ya en el capítulo 1 del libro de San Mateo menciona a José, ¿no? Pero en realidad María, creo que María tuvo el primer encuentro con un ángel, según la Biblia, ¿no? Esta parte podemos ver en San Lucas, si no me equivoco. Entonces, ya cuando tuvo el encuentro con el ángel le anunció que en ella iba a ser concebido, ¿quién? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Ese es el antecedente que tenemos en la Biblia. Pero acá en el libro de Hechos, esta primera escena, aparece la descripción del encuentro de Cornelio, una persona piadosa, temerosa de Dios, con un ángel de Dios. Es un acontecimiento, podemos decir, sobrenatural, porque no es algo normal que un ser humano pueda tener el encuentro con un ángel, ¿no? Acá dice y describe el vocabulario visión. Tuvo una visión. Pareciera que la visión no es un encuentro físico en sí, no es que es encontrándose físicamente, podemos pensar así, la visión, sino que una escena real, pero no en el mundo material. Así yo puedo pensar. Entonces dice que vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya, el ángel de Dios le habló. Cornelio. Entonces, ¿qué es lo que debería decirle el ángel? Cornelio, ya la verdad es que tú eres una persona muy generosa, muy amable, das limosna al pueblo. Entonces, por esa razón, te has asegurado un buen lugar en el reino de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Podría el ángel decirle eso? Tal vez podría decirle eso. Tú has ganado un buen lugar, una suite, un buen lugar en el reino de los cielos para poder vivir, ¿no? Es decir, que tu lugar tendrá, aparte de la casa, tendrá la piscina en el patio, ¿eh? Un lugar como una cancha de fútbol para hacer deporte. Sí, es una broma, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pero digamos que por haber vivido de esta manera, asegurarse un buen lugar mejor que otra persona en el reino de los cielos. Pero lo que el ángel le dice es que tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Memoria, dice. Ya no dice que sus oraciones, sus limosnas, lo que él ha hecho, son un antecedente ¿para qué? Son un antecedente para que pueda entrar en el reino de los cielos, sino que dice que subieron para memoria. Pero el punto importante acá, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ya de repente el ángel le empieza a guiar. Le empieza a guiar ¿para qué? Para que pueda encontrar al apóstol Pedro. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, estimados oyentes, hermanos, ya aparece al principio en el capítulo 2, capítulo 3, aparece la predicación de apóstol Pedro. El apóstol Pedro es protagonista hasta el capítulo 7, donde aparece Esteban, en el capítulo 8, donde aparece Felipe. Pero en el capítulo 10 todavía el enfoque está en Pedro, aunque en el capítulo 9 el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, recibe la salvación, es decir, que se convierte en cristiano, pero no pasa de algunas situaciones, de algunas persecuciones que tiene el apóstol Pablo, pero luego otra vez el enfoque es en apóstol Pedro.
Recordemos que Dios tenía el plan de que cuando el Espíritu Santo de Dios descendiese sobre la ciudad de Jerusalén, no solamente los que recibieran el Espíritu Santo tenían que predicar en Jerusalén, sino que la promesa de Jesús, la promesa de Dios, era que no solamente predique en Jerusalén, sino que también en toda Judea, en Samaria, y luego dice, hasta lo último de la tierra. Es decir, que el mensaje de salvación no solamente debía quedarse en el pueblo judío, sino que debía salir de las fronteras de Israel, tenía que ir hacia los gentiles. Pero hasta este momento Pedro estaba teniendo, un corazón muy estrecho, porque no quería realmente él salir hacia los gentiles. ¿Por qué? Estaba atado a una ley. ¿Qué ley? Era la ley de judíos. No se pueden juntar con los extranjeros, con las personas que pertenecen al pueblo gentil. Entonces Dios está manifestando en la vida del apóstol Pedro, ¿para qué? Para que pueda en algún sentido forzar, obligar al apóstol Pedro a ir hacia el pueblo gentil, hacia los extranjeros. Entonces acá la Biblia primero nos muestra que el ángel aparece a Cornelio y le da ciertas indicaciones para que pueda encontrar a Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Y luego los envió a Jope, ¿no?, para que vayan a la casa de apóstol, a donde estaba quedándose apóstol Pedro. Pero luego en otra escena, ¿no?, en otra escena también estaba ocurriendo que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sí? Ya si contamos desde las 6 sería 7, 8, 9, 10, 11. Ve al mediodía, ¿no? Si contamos desde las 6. Si contamos desde la medianoche sería las 6 de la mañana. ¿Sí? Ya vamos a convenir, vamos a dejar estas dos opciones. Ya entonces dice, al día siguiente, ¿sí?, al día siguiente de lo que había ocurrido, el encuentro o la visión de Cornelio con el ángel, mientras los enviados, que eran 3 personas los que envió Cornelio a la casa, al lugar donde estaba apóstol Pedro, ya mientras ellos están caminando, ya en la vida del apóstol Pedro ocurre también una situación interesante. El versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ya un éxtasis, como una especie de visión también, como lo que había tenido Cornelio. Entonces es una escena, que no es real a la vista humana, pero él llega a ver un lienzo que desciende, un lienzo abierto que descendía desde el cielo. Y luego, ¿qué dice? Que atado de las 4 puntas era bajado ya a la tierra. Ya un gran lienzo atado de 4 puntas. Dentro de ese lienzo, ¿qué es lo que había? Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, dice. Entonces 4 puntas simboliza, hermanos, un total, una condición de abarcar todo el territorio. 4 puntos, es decir, que 4 puntas se refiere a 4 puntos cardinales. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se realizaba el sacrificio, se realizaba en un lugar que se llama el altar del holocausto. Cada esquina del altar, es un cuadrado, entonces en cada esquina había un cuerno, ¿no? Este cuerno estaba mirando a una dirección. Entonces estos cuernos representan, ¿no?, direcciones, los puntos cardinales que enfocan en todas las direcciones del planeta, de la Tierra. Entonces dentro de este lienzo todo tipo de
cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, todo tipo de animales. Es decir, que habían cerdos, vacas, ¿no?, reptiles y ¿qué más? Como lagartijas, cocodrilos, de todo, ¿no? Estaba dentro de este lienzo. Y luego una voz del cielo le dijo a Pedro: mata y come. En ese momento, en el corazón de Pedro se despertó la identidad legalista, la identidad judía. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí, hermanos, necesariamente nosotros debemos tener el conocimiento del Antiguo Testamento, del libro de Levítico. Levítico capítulo 11 precisamente menciona la ley sobre los animales. O sea, ¿cuál es la dieta del pueblo judío? ¿Qué animales pueden comer y qué animales no se pueden comer? Entonces, cuando Pedro ve una escena de animales inmundos que están dentro del lienzo, él piensa: no, yo no puedo comer estas cosas, ¿no? Estos animales inmundos, ¿cómo podemos comerlos? Durante muchos años la tradición judía nos dice que nosotros no debemos comer estas cosas. Nosotros deberíamos comer solamente los animales que tienen pezuña hendida y luego que rumían entre cuadrúpedos. Entonces no puedo comer esto. Imagínense, además está prohibido comer conejo, está prohibido comer, ¿qué más? Cerdo, ¿qué más está prohibido comer? Camello, tampoco puede comer cocodrilo. ¿Ah? No se pueden comer estas cosas, pero la voz le dijo: mata y come. Precisamente el apóstol Pedro tenía hambre, ¿no? Entonces, si tiene hambre, debería comer. ¿No es así? Ustedes cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Se aguantan el hambre, ¿no? Durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, aguantan bastante. O a veces ustedes piensan: ya voy a comer algo, ¿verdad? Ni modo, tengo hambre. Sí, a veces también alguien se abstiene de comer. Pero alguien cuando tiene hambre, la hora de la comida, ya lo único que quiere es que tener ya el plato en la mesa y poder comer y alimentarse. Entonces el apóstol Pedro también creo que tuvo este deseo de comer, pero por la ley que había en él, por la norma de los mandamientos, por la norma de la ley de la alimentación, él tuvo que decir que no puedo, ninguna cosa común o inmunda comí. Entonces dice que la voz volvió la segunda vez, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Entonces el apóstol Pedro empezó a pensar: ¿qué significa esta visión? ¿Por qué Dios me ha mostrado esto? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Cuál es la razón? Entonces, mientras él estaba pensando en esto, en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esto a mí me parece algo increíble. Porque primero, ¿cómo es posible que Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, pueda detallar de tal manera todos los acontecimientos? O sea, que justamente cuando el apóstol Pedro terminó de ver esta visión, y luego digamos, justo en esa escena cuando el apóstol Pedro ya había visto esta visión y estaba preguntándose qué era, justo en ese momento llegan los hombres de Cornelio. ¿Esto es una coincidencia? O sea, es coincidencia que justamente en el momento que el apóstol Pedro terminó de tener esta visión, llegasen estos hombres. Esto me parece algo muy interesante. ¿Por qué si ellos hubiesen llegado antes, tal vez Pedro no los iba a poder atender? O si hubiesen llegado más tarde, tal vez Pedro no lo hubiese asociado a esa visión. Si hubiesen llegado 2 horas o 3 horas después. Pero acá dice que justo cuando el apóstol Pedro estaba meditando en ello, llegaron a la puerta, dice. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y el versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Ya acá no es que esto es coincidencia, sino que Dios preparó detalladamente el momento. O sea, preparó primero el corazón del apóstol Pedro para que pueda encontrarse con ¿quién?
con estos enviados de Cornelio. Este tipo de disertación, este tipo de explicaciones nos llaman la atención. ¿Por qué? Precisamente el escritor del libro de Hechos es Lucas, quien es un médico. Este hombre llamado Lucas ha sido una especie de reportero, ¿no? O sea, él investigó bastante acerca por ejemplo, en el libro de San Lucas, él investiga bastante acerca de los hechos que ocurrieron, porque él no fue protagonista, o sea, no estuvo en la escena, sino que él tuvo que preguntar y tuvo que buscar desde otras fuentes para poder escribir el libro de San Lucas primero y después el libro de Hechos. Entonces, para describir con tanto detalle, nosotros podemos interpretar a Lucas era una persona minuciosa para escribir. Además, obviamente Dios estaba inspirando su corazón, su mente, para poder relatar esto de manera tan detallada, que justo cuando Pedro termina la visión, llegan los enviados de Cornelio. En ese momento el apóstol Pedro, el Espíritu Santo dice que le ha dicho: ellos son, he aquí 3 hombres te buscan. Pero ni siquiera el apóstol Pedro los había visto, sino que están afuera de la puerta, es decir que hay una pared, en este caso, que no le permite ver la cantidad de gente. Pero ya el apóstol Pedro supo cuántas personas eran. 3 personas, ¿no? ¿Es correcto? 3 personas. El versículo acá, versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? Y en ese momento ellos empiezan a describir la vida de Cornelio, quién era, qué es lo que hacía, y que un santo ángel se apareció ante él y le dijo que lo buscaran a Pedro. Por esa razón Pedro fue a la casa de Cornelio, y luego, estando en la casa de Cornelio, ¿qué es lo que hizo Pedro? Fue para darle un reconocimiento, ¿no? Hey Cornelio, entre los apóstoles ninguno de nosotros es como tú. Ninguno de nosotros vivió de la manera piadosa como tú, más bien yo un día negué al Señor Jesucristo, lo maldije. Hay otros que se escaparon cuando Jesús fue atrapado, pero tú eres incomparable. Vamos a darte el premio al mejor creyente. ¿Esto pasó? No, no pasó esto. Sino que Pedro tuvo que exponer, ¿qué cosa? Tuvo que explicarle el evangelio ¿a quién? Al centurión Cornelio. Tuvo que explicar acerca de la palabra de Dios. Tuvo que explicarle exactamente que Jesucristo es quien ha limpiado su pecado. Por lo tanto, Cornelio no es que recibe la salvación por haber hecho limosnas, por haber hecho tal cosa, sino que cuando él se encuentra con el apóstol Pedro, que es un hombre de Dios, es un salvo, un justo, él tiene la misión de exponer ante Cornelio. Recordemos que el apóstol Pedro tenía muchas trabas al respecto, porque él tenía muy pegada su condición de judío. Por lo tanto, para él no era bueno encontrarse con un gentil. Por eso en el versículo 28 dice, veamos, Hechos capítulo 10, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya. En esta palabra podemos ver que el apóstol Pedro ya ha masticado bien la visión que tuvo, ¿no? Él ya había hecho el proceso de un animal limpio, rumiante, rumiar. Es decir, que después de haber tenido la visión, masticando esto, y luego pudo distinguir. Dios me mostró los animales, animales inmundos, no solamente para que yo coma ese tipo de animal, sino está hablando sobre las personas, está hablando sobre judíos y sobre gentiles. Lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común, es decir, que Dios también había limpiado el pecado de los gentiles. Pero ¿cuál era el punto?
¿Cuál era lo que faltaba en la vida de Cornelio? Ya, aunque Jesús ha muerto también por el pecado de los gentiles, de Cornelio, de los romanos, pero falta que Dios le dé la oportunidad a Cornelio de escuchar. ¿Qué cosa? El Evangelio. Entonces alguien puede pensar, ¿por qué el ángel no hizo este trabajo? ¿Acaso el ángel es perezoso? ¿El ángel es flojo? ¿No? Sí, nosotros somos perezosos, flojos, pero el ángel de Dios no es perezoso. Además, él tiene facilidad para moverse, ¿no? Muy rápido, más que nosotros. Ustedes a veces tal vez caminan 2 cuadras, 3 cuadras con 30 grados de calor y ya. Sería todo lo que podemos caminar. Pero el ángel de Dios, él está volando por los cielos, entonces ni siquiera tiene que pagar para tomar el transporte público, ni siquiera tiene que usar un vehículo llenando el estanque de gasolina en la bomba de benzina, sino que tiene la capacidad de moverse, ¿no? Muy bien, de lado a lado. No sé cuánto demorará el ángel en dar una vuelta a la tierra. Nunca lo he sabido esto. Pero creo que será más rápido que lo que demora el avión, ¿no? Entonces, Dios no le ha dado esta autoridad a los ángeles para anunciar el Evangelio, sino que Dios ha dicho en el libro de Hebreos que los ángeles son servidores de los que heredarán la salvación. A ver si lo encuentro, creo que está en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Disculpen, está en el libro de Hebreos capítulo 1. Ya veamos acá. Versículo 13 y 14. Voy a leer Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya está mencionando que los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A favor. Espíritus ministradores que son enviados a favor. Entonces, el ángel en sí no tiene la potestad de anunciar el Evangelio, pero dice que está a favor de los que heredarán la salvación, ¿no? Entonces, el ángel no predica el Evangelio, sino que el ángel lo que hizo fue guiar la vida de Cornelio y luego mostrándole al apóstol Pedro que él pueda preparar su corazón para encontrarse con Cornelio. Entonces, la obra de la salvación, la obra de la predicación del Evangelio, ¿quién la realiza? O sea, ¿quién es el último que realiza en esta cadena? Porque ¿quién tiene interés de salvar a la gente? Es Dios. Y luego Dios debe utilizar recursos para salvar a las personas. Entonces utiliza, dice, los ángeles en favor de los santos, de los salvos, y luego hace que finalmente Cornelio pueda también encontrarse con el apóstol Pedro. ¿Es correcto? Ya veamos una palabra más y luego vamos a terminar. Ya el libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, el versículo 13 dice: ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, dice, tú y toda tu casa. Ya en el capítulo 11, versículo 14, explica detalladamente que el ángel le ha dicho a Cornelio que cuando él escuche la palabra por medio de Pedro, recibirá ¿qué cosa? La salvación.
No solamente él, sino también su casa. ¿No es así? O sea, Cornelio no era salvo al momento de encontrarse con el ángel. Esto está claro, ¿no? en esta tarde. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, no era salvo. Pero si se encuentra con Pedro, Pedro le va a explicar las palabras y luego él será salvo, él y también su casa. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, dijo. Como sobre nosotros cuando estuvimos ahí en Jerusalén. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo llegue a la persona. Eso significa, ¿no? No es ser bautizado con el Espíritu Santo es entrar en el agua, sino que ser bautizado con el Espíritu Santo es decir que después de escuchar el Evangelio, después de recibir el perdón del pecado, el Espíritu Santo se derrama sobre esta persona. ¿Entienden? Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, realmente la salvación es algo que a veces parece ambiguo, parece algo que no se puede comprender, pero en realidad la salvación para todos es igual. Todas las personas reciben la salvación de la misma manera. Una persona que les expuso la palabra, que les predicó el Evangelio, si esa persona llega a aceptarlo, entonces se convierte en un salvo, en un justo. ¿No es así? Es la manera. Pero si alguien dice que por un ángel escuchó el Evangelio y recibió la salvación, ya debemos tener dudas, ¿no?, de tal persona. Me parece que no ha recibido la salvación. Esta persona debe encontrarse con un salvo, con un cristiano salvo que le explique el Evangelio. ¿Por qué? Dios al cristiano salvo le dio la autoridad para exponer el Evangelio. Bueno, así terminamos el estudio de hoy, que era con el tema la salvación de Cornelio. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos permitió su palabra, así como la vida de Cornelio, quien era un centurión romano. A pesar de que era una persona piadosa, que era una persona que siempre daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero esta característica, aunque es una buena característica en la vida cristiana, pero no ha sido motivo de la salvación de Cornelio, sino que Dios le ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio por un hombre salvo, quien es el apóstol Pedro, y ahí en ese momento él pudo confirmar su salvación, no solamente él, sino también toda su casa. Agradecemos a Dios porque en esta época también Dios desea trabajar por los miembros de la iglesia, por los salvos, a través de los cristianos salvos, quiere hacer llegar este mensaje a otras personas. Pero cada uno de nosotros, estando lleno de prejuicio, de nuestro punto de vista, a veces no podemos anunciar esta palabra fácilmente. Pero Dios quiere mostrarnos, como a Pedro, que no llamemos a ninguna persona común, inmunda, porque Dios los limpió a todos. Por lo tanto, si Dios dispone a alguna persona para escuchar la palabra, ¿quién somos nosotros para estorbar a Dios, para molestar a Dios? Porque Dios desea anunciar por medio de nosotros el santo evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.